En el corazón de la deslumbrante Nueva York, de la Gilded Age, donde los banquetes brillaban entre lámparas de cristal y murmullos venenosos, una joven empobrecida sirvió copas, sin imaginar que esa noche cambiaría su destino para siempre. Ante la mirada de los poderosos, un magnate viudo y temido le susurró con voz grave: «Serás mía». ¿Fue una amenaza, una promesa o el inicio de una pasión imposible? Entre la humillación y el deseo, Elisa descubrirá que el amor puede nacer incluso en los mármoles del orgullo y la herida. Cuéntame desde dónde nos escuchas y responde: ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época, el poder de los secretos o la fuerza del amor prohibido? Nueva York, invierno de 1885. La nieve caía en silencio sobre la Quinta Avenida, cubriendo los escalones de mármol y las cornisas de hierro forjado con una delicada capa de blancura. Las farolas de gas proyectaban su luz trémula sobre los vitrales de las grandes mansiones, mientras carruajes lujosos llegaban uno tras otro a la residencia de los Harrington, una joya arquitectónica de 3 pisos, revestida en piedra caliza y adornada con columnas jónicas que evocaban los templos de la vieja Europa. En su interior, el aire olía a madera encerada, flores frescas y perfumes franceses. El gran salón, revestido de mármol blanco y negro, dispuesto en damero, resplandecía bajo la luz de una inmensa araña de cristal de Bohemia. Cientos de velas brillaban como estrellas atrapadas, reflejándose en los espejos dorados que cubrían las paredes. El murmullo de la élite neoyorquina, vestida de sedas, brocados y perlas, llenaba el espacio como una sinfonía de vanidades, mientras la orquesta interpretaba un vals de Strauss con perfección mecánica. Entre los salones y pasillos, vestida con un uniforme gris oscuro y delantal blanco, se movía con ligereza Elisa Davenport, llevando una bandeja de plata con copas de champaña. Tenía apenas 23 años, pero sus ojos castaños, grandes y profundos, contenían una tristeza antigua. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño simple, sin adornos, y su figura esbelta se desplazaba entre los invitados con la discreción de una sombra. Nadie la miraba. Nadie la reconocía. Nadie sabía que años atrás su apellido había tenido peso en círculos, donde ahora solo era una sirvienta más. Aquel trabajo era humillante, sí, pero necesario. Su madre enferma, postrada en una pensión modesta, dependía de cada centavo que Elisa lograba reunir en banquetes como ese. Y aunque el esplendor que la rodeaba hería su orgullo, ella mantenía la cabeza erguida y los pasos firmes, como si cada gesto silencioso llevara consigo la dignidad de su linaje perdido. En medio de la sala, los hombres discutían sobre acciones ferroviarias y monopolios de acero, mientras las damas comentaban en susurros las últimas bodas y escándalos de la alta sociedad. De pronto, una voz masculina se alzó sobre el resto, no por su volumen, sino por la autoridad que la acompañaba. Los murmullos cesaron por un instante. Alguien había llegado: don Marcus Harrington, viudo, 40 años, dueño de una de las fortunas más colosales de la nación. Su sola presencia transformaba la atmósfera de cualquier habitación. Alto, de hombros anchos y porte impecable, vestía un frac negro de lana fina, chaleco de brocado gris perla y corbata blanca anudada con precisión. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás con discreta pomada, y su barba recortada en perilla, enmarcaban un rostro de rasgos severos y ojos grises, penetrantes como el acero que lo había hecho rico. Elisa lo vio cruzar el salón rodeado de banqueros, senadores y viudas elegantes. Ninguna sonrisa asomaba en su rostro, pero su sola mirada bastaba para que los hombres se enderezaran y las mujeres bajaran la voz. Era un hombre acostumbrado al poder y nadie osaba contradecirlo. Mientras servía una copa a una anciana vestida de terciopelo púrpura, Elisa sintió, sin volverse, que él la miraba.
Un calor repentino le subió por la nuca. Intentó concentrarse en su labor, pero al girarse para ofrecer otra bandeja, lo encontró frente a ella. Los invitados parecían desvanecerse. El murmullo de la sala se apagó en su mente. Elisa alzó la vista. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Marcus Harrington, y algo inasible, una tensión, un peso invisible, se apoderó del aire entre ellos. ¿Champaña, señor?, preguntó ella, con voz apenas audible. Marcus tomó una copa sin apartar la vista de sus ojos, y entonces, en un gesto inesperado, se inclinó ligeramente hacia ella. Su voz fue un susurro grave, apenas audible para el resto, pero inconfundible. «Serás mía». Elisa parpadeó. Su corazón se agitó, desacompasado. No supo si se trataba de una amenaza, una burla, una insinuación o una sentencia. Sin esperar respuesta, Marcus se giró y se alejó con paso firme, como si acabara de pronunciar una verdad irrefutable. Ella permaneció inmóvil por unos instantes, aferrada a la bandeja, sintiendo cómo las mejillas se le encendían y las piernas le temblaban. Nadie había notado nada. Nadie, salvo ella, llevaba en el pecho un presentimiento oscuro y vibrante. Cuando por fin se alejó hacia los pasillos del servicio, sus pasos eran torpes y la bandeja temblaba en sus manos. En su mente resonaban aquellas dos palabras como un eco que no podía ahogar. «Serás mía». Y aunque no entendía aún el alcance de lo que había ocurrido, en lo más profundo de su alma, supo que nada volvería a ser igual. La nieve seguía cayendo sobre Nueva York, envolviendo las calles en un silencio casi solemne. Era el mismo invierno de 1885, pero en la pensión modesta donde vivían Eliza Davenport y su madre, el frío parecía más penetrante que en la Quinta Avenida. Las paredes delgadas dejaban entrar el viento, y las velas, escasas y cortas, apenas iluminaban los muebles desgastados que alguna vez habían adornado una casa de familia respetable. La pobreza no se medía solo en objetos, sino en el orgullo herido que pesaba sobre cada respiración. Elisa, con un chal raído sobre los hombros, regresó aquella noche del banquete con las manos heladas y el corazón agitado. Había pasado toda la madrugada pensando en el susurro de Marcus Harrington. Esa voz grave, pronunciando aquellas dos palabras, resonaba como un eco que no podía apartar. Sin embargo, su deber estaba claro: cuidar de su madre enferma y sostenerla con los pocos ingresos que conseguía en trabajos de sirvienta para la alta sociedad. No había espacio para sueños ni para temores. Doña Catherine Davenport, postrada en la cama, tosía con esfuerzo. Sus mejillas pálidas y sus manos delgadas temblaban bajo la manta. Aún conservaba la elegancia de antaño en su postura y en su mirada, pero la enfermedad le había robado fuerza. Elisa se sentó a su lado, le humedeció los labios con agua y le acomodó el cabello gris con ternura. Cada gesto suyo era un acto de amor silencioso, como si en ese cuarto estrecho quisiera preservar la dignidad de un pasado que se desvanecía. Al amanecer, cuando Elisa terminaba de preparar una infusión con las últimas hierbas que quedaban, un golpe seco en la puerta la sobresaltó. Abrió con cautela y encontró al mayordomo de los Harrington, un hombre de mediana edad con bigote fino y abrigo largo. Su presencia desentonaba con el pasillo estrecho de la pensión. «La señorita Davenport», dijo con voz seca. «El señor Harrington solicita su presencia en su despacho esta misma tarde». Elisa parpadeó, sorprendida. Su corazón dio un salto, pero su rostro permaneció sereno. «Dígale al señor Harrington que agradezco su interés, pero no puedo acudir», respondió con voz firme, aunque por dentro temblaba. El mayordomo arqueó una ceja, desconcertado ante la negativa, y se marchó sin réplica. Elisa cerró la puerta y apoyó la frente en la madera, intentando calmar la respiración.
El simple hecho de recibir un mensaje de aquel hombre poderoso la intimidaba. Sin embargo, algo en ella se negaba a ceder terreno. El día transcurrió lento, pesado. Doña Catherine tuvo un nuevo ataque de tos que la dejó exhausta. Elisa buscó a un médico, pero el doctor, al revisar a la enferma, habló con crudeza. Se necesitaban medicinas costosas y cuidados constantes. La joven sintió un nudo en el estómago. Su bolsa apenas tenía unas monedas. La deuda con la botica aumentaba. La desesperación comenzaba a horadar su voluntad. Ya entrada la noche, mientras la nieve golpeaba los cristales con ráfagas heladas, un carruaje se detuvo frente a la pensión. El sonido de los cascos y el rechinar de las ruedas rompió el silencio de la calle. Elisa miró por la ventana y su corazón se aceleró al ver descender a don Marcus Harrington en persona. Llevaba un abrigo largo de lana gris oscuro, forrado en seda azul marino, y guantes negros de cabritilla. Su sombrero de copa baja proyectaba sombra sobre su rostro severo. Era un hombre fuera de lugar en aquel edificio humilde, y sin embargo su porte llenaba de autoridad el pasillo. Elisa abrió la puerta antes de que él golpeara. Sus ojos se encontraron de nuevo, esta vez sin el bullicio de un salón ni los murmullos de la élite. Solo ellos dos, frente a frente, con la pobreza como testigo. «Señor Harrington», dijo ella, intentando mantener la calma, «¿a qué debo su visita?» Marcus la observó un momento antes de hablar. Había algo en su mirada que no era frialdad pura, sino una mezcla de cálculo y determinación. Entró sin esperar invitación, aunque con pasos medidos, y sus ojos recorrieron la habitación con un destello de incomodidad. Aquel lugar no era digno de Elisa. Pensó en silencio, pero no lo expresó. «Su madre está muy enferma», dijo al fin. «No puede pagar los tratamientos que necesita». Elisa apretó los labios. Sentía su orgullo como una armadura frágil a punto de romperse. «No necesito su caridad, señor Harrington». Marcus frunció apenas el ceño, como quien está acostumbrado a obediencia inmediata, pero se topa con una resistencia inesperada. «No es caridad», replicó con voz grave. «Es un acuerdo. Usted trabajará para mí, y a cambio yo costearé todo lo necesario para su madre». Elisa dio un paso atrás, sorprendida. Su mente giraba. Un acuerdo, un precio. ¿Qué precio podía tener su libertad? «¿En qué clase de trabajo piensa usted?», preguntó con cautela. «No será sirvienta», respondió él, bajando un poco la voz. «Necesito una dama de compañía para mi tía Margaret. Es anciana, ciega y difícil. Ninguna de mis empleadas logra permanecer con ella. Usted tiene educación, modales, paciencia. Puede ocupar ese puesto». Elisa miró hacia la cama donde su madre dormía, ajena a la conversación. Sus manos temblaban, todo su ser le gritaba que no aceptara, que no pusiera su vida en manos de aquel hombre. Pero también sentía el peso de la realidad. La salud de su madre dependía de una decisión que no podía posponer. «Es una oferta tentadora», murmuró ella, «pero humillante». Marcus se inclinó apenas hacia ella, sin perder la compostura. «El humillante es este lugar para usted, señorita Davenport. El humillante es que una mujer como usted esté aquí, sufriendo, cuando podría estar en una casa decente cuidando de alguien que la necesita. Piénselo». Elisa levantó la barbilla, orgullosa. La tensión entre ambos era palpable, casi visible. No había erotismo, sino un combate silencioso de voluntades. El roce de sus miradas bastaba para encender algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Lo pensaré», dijo ella con voz firme. Marcus asintió y se volvió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Sin mirarla, habló con tono más suave, como si no quisiera que ella lo notara. «Mañana a primera hora enviaré al médico con los medicamentos que necesita su madre. No tiene que agradecerme. Piénselo antes de rechazar lo que podría salvarla». Y se marchó sin más, dejando tras de sí un aire denso, cargado de incertidumbre. Elisa cerró la puerta con cuidado.
Sus manos temblaban no solo por el frío, sino por la batalla que libraba dentro de sí misma. Orgullo y desesperación, dignidad y sacrificio, todo se mezclaba en un torbellino que la ahogaba. Pasó la noche en vela. Al amanecer, cuando los primeros rayos de luz entraron por la ventana, tomó la mano de su madre dormida y con un nudo en la garganta, tomó su decisión. Por su madre lo haría. Aunque la sociedad la despreciara, aunque la servidumbre la mirara con desdén, ella aceptaría aquel trato. Esa misma tarde, un carruaje la llevó a la mansión Harrington. El camino hacia la Quinta Avenida estaba cubierto de nieve y el sonido de los cascos sobre el hielo parecía marcar un compás solemne. Elisa, sentada en el interior, apretaba entre las manos su pequeño bolso con las pocas pertenencias que llevaba. Un pañuelo bordado, una Biblia gastada y el camafeo de su madre. Miraba por la ventana las calles elegantes con una mezcla de temor y determinación. Al llegar, el mayordomo la condujo por los pasillos silenciosos hasta una antesala cálida, donde un fuego crepitaba en la chimenea. Allí la esperaba la tía Margaret Harrington. Era una mujer anciana, de rostro fino y cabellos completamente blancos, sentada en un sillón de terciopelo verde. Aunque ciega, su porte era altivo y sus labios esbozaban una sonrisa astuta. Vestía un vestido de seda negra con encajes antiguos y un broche de perlas en el cuello. «Así que usted es la nueva dama de compañía», dijo la anciana con voz rasposa pero segura. «Veremos cuánto dura aquí». Elisa inclinó la cabeza con respeto, sin responder. Sabía que había cruzado un umbral del que ya no podía volver. En lo alto de la escalera, oculto tras una baranda, Marcus Harrington la observaba en silencio. No la tocó, no la cortejó, solo la siguió con la mirada, como un hombre que traza un plan que ni él mismo entiende del todo. Sus ojos grises brillaron con un destello indescifrable, mezcla de interés y desafío. Elisa sintió esa mirada sin alzar los ojos. Una corriente fría y ardiente recorrió su espalda. Era como si cada paso que daba en aquella casa marcara el inicio de algo que no podía nombrar, pero que ya la envolvía. Se acomodó junto a la tía Margaret, dispuesta a comenzar aquel trabajo extraño. No era esclava, no era invitada. Era algo entre ambos mundos, atrapada en una zona gris donde su dignidad y su destino se ponían a prueba. Y aunque el orgullo le dolía como una herida abierta, en su corazón ardía la esperanza de que aquel sacrificio devolviera la salud a su madre. Marcus, desde la sombra, no sonrió, solo la miró. Esa mirada silenciosa, intensa, se convirtió en un puente invisible entre ellos. Un puente que ni el lujo ni la pobreza podían derrumbar. En ese instante, la casa Harrington dejó de ser un simple escenario de mármol y terciopelo para convertirse en un tablero donde se jugarían pasiones, secretos y decisiones capaces de cambiarlo todo. El crepúsculo de Nueva York teñía de tonos ámbar las calles de la Quinta Avenida, y la mansión Harrington parecía, vista desde afuera, un palacio silencioso construido con mármol y secretos. En el interior, cada rincón hablaba de un pasado cuidadosamente preservado. Tapices europeos, relojes franceses marcando las horas con campanadas de bronce y pasillos tan largos que parecían no tener fin. Era un mundo cerrado, elegante y frío, donde los murmullos se propagaban como ecos y las miradas eran tan filosas como cuchillos. Elisa Davenport caminaba con paso contenido por los corredores de aquel universo. Vestía un modesto vestido gris de lana con cuello alto y puños ajustados, adecuado para su función de dama de compañía. El delantal había desaparecido, pero no la sensación de servir. La mansión le parecía un laberinto, escaleras de caoba que subían a habitaciones desconocidas, alfombras persas que amortiguaban sus pasos y puertas cerradas con aldabas de bronce que guardaban secretos. A cada vuelta de esquina, los retratos de antepasados Harrington la observaban con ojos pintados, severos, casi vivos.
Sin embargo, ninguno la inquietaba tanto como el gran lienzo al óleo de la difunta esposa de Marcus. La pintura dominaba uno de los salones más amplios. La mujer, retratada de piel nívea y mirada melancólica, lucía un vestido azul de seda con encajes franceses. Su expresión era dulce, pero sus ojos parecían seguir a Elisa mientras ésta pasaba, como si quisieran advertirle de algo. La joven detenía a veces sus pasos frente al cuadro, atrapada en esa mirada inmóvil, preguntándose qué clase de vida había llevado aquella dama antes de convertirse en memoria. Elisa, a pesar de su temple, sentía en aquel lugar un peso invisible. Sabía que su presencia no pasaba desapercibida. Las criadas murmuraban a su paso, unas con curiosidad, otras con desdén. Y no era para menos. Una mujer joven, de porte refinado aunque empobrecido, había sido instalada de repente en la casa del magnate más poderoso de la ciudad. Era material perfecto para rumores. Sin embargo, la joven mantenía la cabeza erguida, aferrándose a la dignidad como quien se aferra a un faro en medio de la tormenta. Una tarde, mientras acompañaba a la tía Margaret en la biblioteca, se presentó Loretta Van Cleef. Entró con paso felino, su vestido de seda color burdeos, arrastrando una cola larga y pesada sobre el piso encerado. Llevaba el cabello rubio platino, recogido en un elaborado peinado, sostenido por peinetas con piedras brillantes. Sus guantes de satén blanco cubrían unas manos finas y elegantes que jugaban con un abanico de plumas. Sus ojos azules se posaron en Elisa con una sonrisa que no alcanzaba la cordialidad. «Así que esta es la joven que ahora entretiene a la venerable señora Harrington», dijo Loretta con un tono suave, apenas disfrazado de cortesía. «Qué admirable generosidad la suya, Marcus, recoger a almas necesitadas». Elisa sintió que la sangre le subía al rostro, pero no apartó la mirada. La tía Margaret, en su sillón, frunció levemente los labios, aunque no intervino. Marcus no estaba presente en ese momento, y Loretta aprovechaba su ausencia para dejar caer su veneno. «Debe ser agotador cuidar de una anciana», continuó Loretta fingiendo compasión, «aunque supongo que en esta casa el cansancio tiene recompensas, si se sabe cómo pedirlas». Elisa apretó las manos sobre su regazo. No quería darle a esa mujer el placer de verla alterada, pero las palabras eran flechas. Había algo en el brillo de los ojos de Loretta que revelaba más que simple envidia. Aquella dama no solo sospechaba, temía perder algo que creía suyo. Cuando Marcus apareció en el umbral del salón, Loretta cambió de tono. Se giró hacia él con una sonrisa más amplia, desplegando su abanico con gracia. «Querido Marcus, qué velada tan agradable preparas esta noche», dijo con falsa dulzura. «Estoy ansiosa por escuchar la orquesta». Marcus asintió, cortés pero distante. Sus ojos grises se detuvieron en Elisa apenas un instante, un vistazo rápido que bastó para tensar el aire. Había en esa mirada un poder contenido, un aviso sin palabras. Esa noche se celebró una velada musical en el salón principal. La estancia estaba iluminada por decenas de candelabros, las llamas reflejadas en espejos y cristales, creando un resplandor casi irreal. La orquesta afinaba sus instrumentos al fondo, mientras la élite neoyorquina, vestida de gala, tomaba asiento en sillas doradas dispuestas alrededor del escenario. Las damas con abanicos de encaje susurraban entre ellas. Los caballeros murmuraban comentarios sobre negocios y escándalos recientes. Era un mundo de palabras suaves y cuchillos escondidos. Elisa permanecía junto a la tía Margaret, de pie, discreta. Vestía un sencillo vestido azul oscuro, con mangas largas y cuello cerrado, sin joyas ni adornos, apenas un camafeo heredado de su madre. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella y su mirada fija en el suelo, intentando pasar desapercibida. Marcus se acercó a ellas.
Su presencia imponía incluso en aquel salón lleno de hombres poderosos. Se inclinó hacia Elisa y, con voz baja pero firme, le ordenó: «Siéntese». Ella levantó la cabeza desconcertada. «Señor Harrington, no puedo. Estoy aquí solo para acompañar a su tía», murmuró, temiendo las miradas que ya sentía sobre su nuca. «He dicho que se siente», repitió él, esta vez más cerca, con un tono que no admitía réplica. Los ojos de Loretta brillaron con malicia desde el otro extremo del salón. La escena era todo lo que necesitaba para alimentar sus sospechas. Varias damas intercambiaron miradas, cuchicheando detrás de abanicos. Elisa sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Si se sentaba, confirmaría ante todos el rumor que flotaba en el aire. Si se negaba, desafiaría al hombre que tenía en sus manos la salud de su madre. Respiró hondo y con paso lento se sentó en la silla que Marcus le señalaba. Sus dedos temblaban levemente sobre su falda, pero mantuvo la cabeza erguida. La orquesta comenzó a tocar, llenando el salón de notas delicadas, pero para Elisa cada acorde era como el redoble de un tambor marcial en medio de un duelo silencioso. Marcus se quedó de pie junto a ella, con una mano apoyada en el respaldo de su silla. Su sombra se proyectaba sobre ella, envolviéndola. Elisa sentía su presencia, su calor, la intensidad de su mirada fija en ella. Una mezcla de orgullo y miedo le recorría la piel. Finalmente, no pudo más. Giró el rostro y lo miró a los ojos. Su voz, cuando habló, era baja pero firme, con un temblor contenido. «No soy un objeto que pueda comprar», dijo, y la frase resonó más fuerte de lo que esperaba, como si la música se hubiera callado por un instante. Marcus la miró sin parpadear. Sus ojos grises eran fríos, pero en el fondo brillaba algo que ni él mismo entendía. Su respuesta fue lenta, casi un susurro, pero suficiente para helarle la sangre. «Nunca dije que fueras un objeto, dije que serías mía». Elisa sintió un estremecimiento recorrerla. Sus manos apretaron la tela de su falda. No era una declaración de amor, ni una amenaza abierta. Era algo más profundo, una afirmación que no dejaba espacio a réplica. Un presentimiento oscuro y ardiente se encendió en su pecho. La música siguió sonando, ajena al drama silencioso que se tejía entre ellos. Loretta, desde su asiento, observaba la escena con ojos de ave rapaz. La tía Margaret, aunque ciega, parecía sentir la tensión en el aire y se reclinó en su sillón con un gesto grave, como quien presiente que las piezas de un juego peligroso han empezado a moverse. Elisa, inmóvil, sentía que cada nota del violín marcaba el compás de un destino que se cerraba sobre ella. Marcus no volvió a hablar. Solo permaneció a su lado, implacable, como un hombre que ha trazado una línea y espera a que la vida la cruce. En aquel salón de los susurros, entre candelabros y murmullos, la joven comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. No sabía aún si estaba ante una condena o ante una oportunidad, pero algo había comenzado, algo que ningún rumor podría detener. Y mientras la orquesta tocaba, su corazón latía como un tambor lejano, marcando un tiempo nuevo y desconocido que apenas empezaba a desplegarse. El invierno persistía sobre Nueva York, como un manto obstinado. La mansión Harrington, iluminada por lámparas de gas y braseros encendidos, ofrecía un calor aparente que no alcanzaba a suavizar la frialdad de sus muros. Entre mármoles, alfombras persas y espejos dorados, la casa era un escenario majestuoso donde cada objeto parecía contener ecos de conversaciones pasadas y secretos no revelados. Aquel lugar, con sus pasillos interminables y puertas cerradas, era como un cofre cerrado con llave, y Elisa comenzaba a sentir que estaba atrapada dentro de él. Llevaba ya varias semanas como dama de compañía de la tía Margaret. Había aprendido a moverse por los corredores sin perderse, a interpretar las instrucciones de la anciana y a manejar su carácter difícil.
Sin embargo, nunca había dejado de sentir la mirada silenciosa de Marcus Harrington sobre ella. No era una mirada grosera ni abiertamente posesiva, era algo más profundo, casi como si él quisiera desentrañar su alma sin tocarla. Cada vez que se cruzaban, Elisa sentía que su orgullo se estremecía y su voluntad era puesta a prueba. Esa tarde, mientras la tía Margaret dormía en su sillón de terciopelo, Elisa decidió ordenar la biblioteca, un lugar que la fascinaba por su olor a cuero y papel envejecido. Los estantes altísimos, repletos de tomos encuadernados en piel, parecían custodiar la memoria de generaciones. La joven subió a una escalera de madera para alcanzar un ejemplar de poesía inglesa y al abrirlo, encontró algo inesperado. Una carta amarillenta, doblada con cuidado, oculta entre las páginas como si alguien quisiera que no se viera jamás. Sus manos temblaron al desplegarla. La caligrafía elegante le resultó familiar. Su corazón dio un vuelco al reconocer el nombre firmado al final. Era la letra de su padre. Elisa se apoyó en la mesa más cercana, intentando calmar la respiración. La carta estaba dirigida a Marcus Harrington y fechada unos meses antes de la ruina de su familia. Las líneas hablaban de deudas, de acciones vendidas, de una propuesta hecha en secreto. No había detalles explícitos, pero sí una súplica velada, una nota de desesperación. Su padre escribía con tono humilde, casi suplicante, pidiendo comprensión y tiempo. Las palabras finales la atravesaron como un puñal. Confío en su honor, señor Harrington. Que esta transacción no se convierta en la sentencia de mi nombre. Elisa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas dispersas de su pasado empezaban a encajar con violencia. Había sido Marcus quien propició la caída de su padre. Había comprado su ruina, aprovechándose de la desgracia para hacerse más poderoso. Un calor helado le recorrió el cuerpo. Apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos. La respiración le salía entrecortada. Se levantó con rapidez. La biblioteca, antes refugio, ahora le parecía una prisión. Debía marcharse de aquella casa antes de que la humillación se transformara en algo peor. Necesitaba aire, distancia, claridad. Con la carta oculta en la manga de su vestido, salió al corredor decidida a preparar sus cosas. Al girar hacia la escalera principal, se encontró con Marcus. Estaba de pie, apoyado en la baranda como si la esperara. Vestía una levita negra y un chaleco gris con botones de nácar. Sus ojos grises la escrutaron con esa intensidad que siempre la desarmaba. Pero esta vez, Elisa no bajó la mirada. La ira contenida la sostenía de pie. «Debo irme», dijo ella con voz firme, apenas temblorosa. «Esta casa no es para mí». Marcus frunció levemente el ceño, dando un paso hacia ella. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» Elisa apretó la carta entre los dedos sin mostrarla. Sus ojos, oscuros por la indignación, se clavaron en los de él. «Sé lo que hizo. Sé que tuvo que ver con la caída de mi padre». Marcus la miró sorprendido, y por un instante su máscara de frialdad se resquebrajó. Dio otro paso, acercándose. «¿Qué está diciendo?», preguntó con voz grave, aunque en ella se filtraba algo parecido al dolor. «No se haga el inocente. Mi padre confió en usted, y usted lo arruinó», acusó Elisa, y su voz resonó en el corredor vacío como un eco de reproche. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Marcus la miró largo rato sin decir nada. Sus ojos, tan fríos siempre, parecían ahora dos espejos donde se reflejaba un hombre distinto, herido, atrapado entre su pasado y el presente. Finalmente habló, con un tono contenido que no era defensa ni confesión, sino algo más profundo. «No todo lo que cree es verdad», dijo despacio. «Pero si piensa que soy el enemigo de su familia, váyase. No puedo obligarla a quedarse». Elisa sintió un golpe en el pecho. No había esperado esa respuesta. Parte de ella deseaba que él se enfureciera, que gritara, que confesara, cualquier cosa menos esa calma dolida que la desarmaba.
Sus labios temblaron, pero no respondió. Dio media vuelta y se alejó con pasos rápidos. Marcus permaneció allí, inmóvil, con la mano en la baranda. Sus ojos se oscurecieron. Nadie lo había acusado así en años. Nadie había pronunciado el nombre del padre de Elisa en su presencia con esa mezcla de desprecio y dolor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su poder no le servía de nada. Esa noche, el frío en la mansión era más intenso que nunca. Elisa se encerró en la habitación que le habían asignado junto a la de su madre. Encendió una vela y se sentó al borde de la cama, con la carta desplegada sobre las rodillas. La luz temblorosa iluminaba las palabras escritas por su padre, y las sombras danzaban en las paredes como fantasmas del pasado. Doña Catherine dormía, ajena a la tormenta interior de su hija. Elisa la miró un momento, recordando los días en que su casa era un hogar alegre y no este exilio disfrazado de servicio. Su corazón estaba desgarrado. Sentía que cada sacrificio hecho para salvar a su madre la había acercado a la traición, como si hubiera vendido su propia dignidad a cambio de un techo y medicinas. Sus pensamientos eran un torbellino. Por un lado, la imagen de Marcus en el corredor, herido pero sereno. Por otro, las palabras de la carta, acusándolo sin acusarlo, señalándolo sin pruebas. Se cubrió el rostro con las manos y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. No sabía si lloraba de rabia, de humillación o de un dolor más profundo, ese que se siente cuando la esperanza se rompe. Al final, dobló la carta con cuidado y la guardó en el fondo de su baúl, como si con ese gesto pudiera encerrar también la confusión que la devoraba. Se recostó junto a su madre, buscando en su respiración pausada un poco de calma. La vela se apagó lentamente, dejando la habitación en penumbra. En la oscuridad, Elisa cerró los ojos. No había certezas, solo dudas. No había confianza, solo sospechas. Y en medio de todo, un nombre que seguía latiendo en su pecho como una promesa y una amenaza al mismo tiempo: Marcus Harrington. Sus dedos buscaron instintivamente el camafeo de su madre, apretándolo con fuerza, como si en ese pequeño objeto pudiera hallar un ancla. Afuera la nieve seguía cayendo, y en su interior el frío era más profundo que nunca. La noche descendía sobre Nueva York con la solemnidad de una ceremonia. Las farolas de gas iluminaban las aceras húmedas y los carruajes se deslizaban entre calles bordeadas de elegancia y rumores. Era una de esas veladas en que la alta sociedad abandonaba sus residencias para congregarse en el lugar donde se dictaban las apariencias y se medían las jerarquías invisibles. El Metropolitan Club, el edificio de arquitectura neorrenacentista, brillaba con luces doradas que escapaban por sus amplios ventanales. La entrada principal, flanqueada por columnas de mármol, estaba decorada con alfombras escarlata y ramos de lirios blancos traídos de invernaderos privados. Desde el interior llegaba el sonido de una orquesta afinando sus instrumentos y el murmullo constante de damas enjolladas y caballeros de levita que ya comenzaban a poblar el gran salón. Elisa Davenport descendió del carruaje sin decir palabra. Vestía un vestido de noche en tono marfil, de seda sencilla, pero cortado con elegancia. Su corsé realzaba su figura esbelta, y el escote, discreto, estaba adornado con un modesto encaje antiguo. No llevaba collares ni adornos excesivos, solo un camafeo heredado de su madre que destacaba sobre su piel clara. El cabello lo llevaba recogido en un moño bajo, adornado apenas por una horquilla de nácar. A su lado, como un centinela de sombras, don Marcus Harrington le ofreció el brazo. Vestía frac negro, camisa de pechera almidonada, guantes de cabritilla y corbata blanca perfectamente anudada. Su porte era irreprochable, y su rostro, tan impenetrable como siempre, mostraba solo una leve tensión en la mandíbula.
Recuerde lo que le dije, murmuró él mientras subían los escalones. No deben temerle. Elisa no respondió. Su garganta estaba seca. A cada paso que daba hacia el interior de aquel mundo, sentía que los latidos de su corazón retumbaban más fuerte. Sabía que aquel no era su lugar, y sin embargo allí estaba, del brazo del hombre más poderoso del salón, caminando hacia un destino incierto. Las puertas se abrieron, y la luz del gran salón la envolvió. El brillo de los candelabros, el reflejo de los espejos dorados, el rumor de las voces mezcladas con la música de Strauss, todo la golpeó con fuerza. Los invitados se giraron a mirar, y entonces ocurrió lo que Marcus ya había anticipado, el escándalo silencioso. Un murmullo sutil comenzó a propagarse como una brisa venenosa. Damas con abanicos de encaje disimularon su asombro detrás de sonrisas tensas. Caballeros con copas de coñac alzaron las cejas o intercambiaron miradas cargadas de ironía. Elisa sintió cada mirada como un alfiler clavándose en su piel. Pero no bajó la cabeza. Caminó con la frente en alto, el rostro sereno, los pasos medidos. Cada movimiento suyo era una afirmación de que, aunque no pertenecía a aquel lugar, no sería arrastrada por el desprecio. Marcus la condujo directamente hacia el grupo central, donde los hombres de negocios más influyentes charlaban junto a esposas y herederas. «Señores», anunció Marcus con voz grave, «permítanme presentarles a la señorita Elisa Davenport». Elisa saludó con una leve inclinación de cabeza. El silencio fue denso. Uno de los caballeros, de barba espesa y medalla en la solapa, forzó una sonrisa. «¿Davenport? ¿Alguna relación con Edmund Davenport?» Elisa sintió un estremecimiento. Su padre. Aquello no lo esperaba. Marcus la miró de reojo, atento a cada gesto. «Fue mi padre», dijo Elisa con voz baja pero firme. Un murmullo aún más fuerte se levantó. Algunos recordaban al viejo Davenport como un hombre elegante caído en desgracia. Otros apenas conocían su nombre. Una dama de rostro anguloso susurró a su acompañante: «Ahora todo tiene sentido». Elisa respiró profundo. Aquello no era solo una presentación, era una declaración pública, un acto de Marcus para colocarla en medio de la sociedad, no como una sirvienta, sino como su protegida. Y en ese gesto había poder y una carga peligrosa. En un rincón del salón, Loretta Van Cleef observaba la escena con ojos fríos. Vestía un vestido color esmeralda, ceñido al cuerpo, y en su mano temblaba una copa de vino tinto. No podía creer lo que veía. Elisa, aquella muchacha sin apellido, se atrevía a estar allí, sonriendo con dignidad, mientras Marcus, el mismo hombre que había rechazado a tantas mujeres con fortuna y apellido, la colocaba a su lado como si fuera igual a cualquiera de ellas. No lo soportó. Avanzó entre los invitados con paso firme, la copa en alto. Nadie se atrevió a detenerla. Se colocó frente a Elisa, tan cerca que las miradas se clavaron en ellas como cuchillas. «Qué curioso», dijo Loretta con voz melodiosa. «Justo hoy me preguntaba qué clase de vino servirían esta noche. Creo que acabo de encontrar la respuesta». Y arrojó el contenido de la copa sobre el vestido de Elisa. Un grito ahogado escapó de varias bocas. El líquido escarlata manchó la seda marfil, deslizándose por el corsé como una herida abierta. Elisa no se movió. Su rostro se mantuvo impasible. Solo sus manos, apretadas contra los costados, temblaban. Marcus dio un paso hacia adelante. Su rostro había perdido el color. En sus ojos, por primera vez, apareció una furia contenida, pero devastadora. «Eso fue imperdonable», exclamó con voz cortante. Loretta sonrió satisfecha. «¿Imperdonable? ¿Ofender a una dama sin apellido en medio de un salón que no le pertenece?» Marcus se volvió hacia los presentes. «Ella es más digna que muchos de los que están aquí esta noche», dijo, con voz grave que resonó en todo el salón.
Y quien no lo entienda puede marcharse. Elisa apenas lo escuchaba. Sentía el vino escurriéndose por su vestido, pegándose a su piel, quemándola más por dentro que por fuera. No lloró, no gritó, pero el dolor de saberse objeto de burla, pieza en un juego social, le pesaba como un yugo invisible. Una dama se acercó con un pañuelo. Otra susurró algo en su oído que no alcanzó a oír. Marcus intentó tocarle el brazo, pero ella se apartó suavemente. «Gracias por defenderme, señor Harrington», dijo con voz baja. «Pero ya no sé si me está protegiendo o exhibiendo». Y sin decir más, se giró con elegancia y se alejó hacia la galería lateral, donde las sombras del jardín cubierto de nieve ofrecían un refugio silencioso. Caminó sin mirar atrás, dejando tras de sí un salón dividido. Algunos murmuraban escandalizados, otros observaban con respeto renovado. En aquel instante, Elisa comprendió que estaba atrapada en un terreno peligroso. No era ni sirvienta ni dama. No era nadie en aquel mundo de títulos, fortunas y linajes. Y aunque Marcus la hubiese llevado allí con intención de elevarla, el gesto había servido también para exponerla. En el jardín, el aire frío le ayudó a recuperar la compostura. Cerró los ojos y dejó que la brisa le secara el rostro. El vino ya se había enfriado en su vestido, pero el ardor en su pecho persistía. Apoyó una mano en la baranda de hierro forjado y respiró hondo. Quiso odiar a Marcus por llevarla allí. Quiso odiarse por haber aceptado, pero lo que sintió fue algo distinto. Un dolor profundo, sí, pero también una certeza amarga. Ya no podía volver atrás. Ya no era la joven empobrecida que servía copas, ni tampoco una dama de sociedad. Era una mujer en medio de dos mundos que no la querían. Y tendría que aprender a caminar en ese abismo con la frente en alto, aunque cada paso le costara el alma. El crudo invierno neoyorquino seguía extendiendo su aliento helado sobre los tejados y avenidas, como si la ciudad entera estuviera cubierta por una pátina de silencio y desconfianza. En el interior de la mansión Harrington, los candelabros de gas iluminaban los corredores con su resplandor tenue y oscilante, proyectando sombras alargadas sobre las paredes forradas de seda. Era una casa que parecía contenerlo todo: poder, riqueza, historia y secretos. Secretos que ahora amenazaban con salir a la superficie, removiendo el pasado con la fuerza devastadora de una tormenta. Elisa caminaba con paso firme por la galería que conducía al despacho privado de Marcus. En sus manos sostenía una carpeta delgada, cerrada con una cinta azul. Sus ojos estaban cargados de determinación, pero en el fondo brillaba una tristeza antigua, la de quien no busca venganza, sino verdad. La tarde anterior, mientras organizaba antiguos documentos junto a la tía Margaret por orden expresa del notario familiar, Elisa había encontrado una pequeña caja de madera barnizada que contenía papeles legales. Entre ellos, un contrato fechado el año en que su padre había perdido su fortuna. Era un acuerdo de venta de acciones de la compañía Harrington and Davenport, firmado por Edmund Davenport y por Marcus Harrington. Pero lo que llamó la atención de Elisa no fue la firma, sino el monto pagado. Era el doble del valor real. Aquel pago, tan generoso como inesperado, contradecía todo lo que ella creía saber. Marcus había comprado la participación de su padre en secreto, sí, pero no para aprovecharse, sino pagando una cifra que parecía más un acto de protección que una transacción empresarial. Sin embargo, el hecho de que todo se hubiese hecho en silencio, de que su familia jamás supiera lo que realmente había ocurrido, volvía esa acción sospechosa y, sobre todo, humillante. ¿Por qué había ocultado aquello? ¿Por orgullo? ¿Por compasión? ¿O por alguna deuda moral que jamás confesó? Elisa empujó la puerta del despacho sin llamar. Marcus estaba de pie junto a la ventana, con la espalda hacia ella.
Vestía una camisa blanca sin chaqueta, las mangas arremangadas, como si el peso del día hubiese dejado sobre él una marca de agotamiento. Cuando la oyó entrar, no se volvió. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó con voz grave. Sí, respondió ella con frialdad, pero no lo que esperaba. Marcus se giró lentamente. Sus ojos grises buscaron los de Elisa, y en ellos había una mezcla de cansancio, resignación y algo más difícil de nombrar. Ella colocó la carpeta sobre el escritorio, la desató con manos firmes y deslizó el contrato frente a él. ¿Por qué lo hizo en secreto?, preguntó. ¿Por qué pagó más del valor y no dijo nada? Marcus se acercó al escritorio. Sus dedos rozaron el papel como si tocaran una herida abierta, porque su padre iba a ser arrestado esa semana. Tenía deudas con bancos y prestamistas que no podía cubrir. Si la noticia salía a la luz, su apellido quedaría manchado. Él lo sabía y me pidió ayuda. Elisa lo miró fijamente, y esa fue su forma de ayudarlo: comprar sus acciones sin que nadie supiera, hacerlo desaparecer con dignidad o con vergüenza. Marcus alzó la mirada. Por primera vez, su voz perdió la dureza habitual. Él me suplicó que lo hiciera así. No quería que su esposa ni usted supieran la verdad. Quería morir siendo un caballero, no un hombre arruinado. Yo respeté ese deseo. Elisa sintió un nudo formarse en su garganta. Apretó los puños, como si pudiera contener en ellos el temblor que subía desde el pecho. ¿Y nunca pensó en decirme la verdad?, susurró. ¿Ni siquiera cuando vine a servir copas en una casa donde mi padre había sido socio? Pensé en decírselo muchas veces, admitió él, pero cada vez que la veía, no podía, porque usted no merecía saber que su padre murió con miedo. Pensé que era mejor que lo recordara como un hombre fuerte. Elisa bajó la mirada. Sus emociones eran un torbellino. Dolor, gratitud, rabia, compasión, todo se mezclaba en un silencio espeso. No sé si puedo perdonarlo, dijo al fin. No sé si fue generoso o cruel. Lo que sí sé es que me quitó la oportunidad de entender a mi padre. Me robó la verdad. Marcus se acercó un paso más. No tocó su mano, ni alzó la voz. Solo dijo con un hilo de sinceridad que estremecía: no fue por crueldad, fue por cobardía. Nunca supe cómo enfrentarla. Usted me recuerda todo lo que perdí y todo lo que nunca supe proteger. Elisa alzó la vista y lo vio, por primera vez, sin la armadura de su poder. El hombre frente a ella ya no era el magnate que dominaba salones, sino alguien herido por decisiones pasadas, alguien que había amado a su manera, equivocadamente, en silencio, pero con verdad. Sin embargo, el dolor era más fuerte que la comprensión. El corazón de Elisa, aunque conmovido, no estaba listo para perdonar. Mi madre ha recaído, anunció ella con voz baja. El médico dice que necesita aire puro. Lejos de esta ciudad, lejos de todo esto. Marcus frunció el ceño, como si esas palabras le dolieran más de lo que quería mostrar. ¿Se marchan? Elisa asintió. A las montañas. El doctor mencionó un sanatorio en Saratoga. Quiero que pase sus últimos días con tranquilidad, no entre rumores, no entre salones llenos de mentiras. ¿Y usted? Yo cuidaré de ella. Es lo único que sé hacer con certeza, lo único que nadie me puede arrebatar. Marcus dio un paso atrás. Asintió lentamente, con una expresión que parecía mezclar respeto y resignación. No intentó detenerla, no pidió explicaciones ni ofreció soluciones. Solo la miró con un dolor sereno, como quien ha comprendido que algunas heridas no se curan con palabras, sino con distancia. Le enviaré lo que necesite, dijo simplemente. Médicos, recursos, lo que haga falta. Elisa negó con la cabeza. No, esta vez quiero hacerlo por mi cuenta. Hubo un largo silencio. En ese despacho, rodeados de retratos y libros antiguos, los dos comprendieron que algo terminaba, no con estrépito, no con gritos,
sino con una verdad revelada demasiado tarde. Cuando Elisa salió del despacho, el aire del pasillo le pareció más frío. Subió a su habitación, donde su madre dormía, y comenzó a empacar. No sabía qué le depararía el futuro. Solo sabía que necesitaba partir, que había cosas que el corazón no podía aceptar, aunque las comprendiera. Esa noche, la mansión Harrington volvió a sumirse en su silencio de mármol, y en medio de esa quietud, una historia cerraba un capítulo, uno marcado por traiciones silenciosas, verdades ocultas, y la dolorosa certeza de que, a veces, el amor más profundo se confunde con el acto más equivocado. La nieve había cubierto completamente los jardines de la Quinta Avenida. La mansión Harrington, imponente y silenciosa, parecía suspendida en el tiempo como si aguardara una voz, un paso, una risa, algo que rompiera la quietud helada de sus corredores. Pero no llegaba nadie. Ya no. Marcus Harrington recorría su casa como un espectro elegante. Vestía con la misma sobriedad de siempre, levita oscura, chaleco de paño fino, botas impecables. Su andar era firme, pero su mirada no tenía dirección. El silencio lo envolvía, y cada rincón parecía devolverle un recuerdo. En la biblioteca, el perfume tenue de las rosas secas aún permanecía. En la galería principal, el eco del piano sin tocar le arañaba el alma. Había rechazado 3 invitaciones de negocios importantes. También había dejado sin respuesta una propuesta de matrimonio enviada por carta, firmada por la hija de un senador. Ya no le interesaban las alianzas, ni los banquetes, ni las apariencias. Nada tenía sentido sin aquella presencia que solía cruzar los salones con paso sereno y rostro altivo. Elisa Davenport se había marchado, y con ella algo dentro de Marcus se había quebrado de forma irreparable. Una tarde, al ordenar su escritorio, el mayordomo le entregó un sobre sin sello. Estaba cuidadosamente doblado y atado con una cinta beige. Marcus lo sostuvo en las manos como si fuese un objeto sagrado. Reconoció al instante la caligrafía. Era de Elisa. Se encerró en el despacho, cerró las cortinas y encendió la lámpara de escritorio. Se sentó con lentitud, desplegó el papel y comenzó a leer. Señor Harrington, no sé si estas líneas llegarán a sus manos ni si deseará leerlas, pero necesito escribirlas. No porque espere una respuesta, sino porque hay cosas que no deben quedar en silencio. Me marcho con el corazón lleno de emociones contradictorias. No puedo odiarlo, aunque quise. No puedo perdonarlo del todo, aunque lo intenté. Pero lo que no puedo negar es que lo amé. Tal vez no como se espera que una mujer ame a un hombre, sino como se ama a aquello que transforma para siempre nuestra forma de ver el mundo. En sus ojos encontré un abismo, pero también una promesa. En sus silencios, una ternura que nunca se atrevió a nombrar. Y aunque me lastimó, no fue con crueldad, sino con ese tipo de amor torpe que nace del miedo y no de la maldad. Me marcho no porque no lo ame, sino porque me amo lo suficiente para necesitar espacio. Necesito encontrarme fuera de sus muros, sin su sombra, sin su silencio. Si alguna vez me recuerda, hágalo con gratitud, no con pesar. Elisa. Marcus apoyó la carta sobre el escritorio y cerró los ojos. Sentía el pecho oprimido, como si algo dentro de él se hubiese roto sin remedio. Había leído declaraciones de amor en novelas, en cartas ajenas, en diarios antiguos, pero ninguna le había dolido como aquella. No porque estuviera escrita con reproche, sino por todo lo que contenía de verdad y de renuncia. Salió del despacho sin decir palabra y subió a su habitación. Esa noche no durmió. Caminó por el corredor. Se detuvo frente al retrato de su difunta esposa y luego bajó hacia la galería donde Elisa solía leer junto a la chimenea. Allí, en ese rincón de luz tenue, se sentó con las manos entrelazadas, mirando el fuego apagado.
El invierno en la casa no estaba solo en las ventanas cubiertas de escarcha, sino en el alma de quien la habitaba. A kilómetros de distancia, los carruajes avanzaban lentamente entre caminos cubiertos de nieve rumbo al norte del estado. Elisa viajaba con su madre en el interior de una diligencia forrada en terciopelo rojo, apenas calentada por una estufa pequeña. Doña Catherine, cada vez más débil, dormía con la cabeza apoyada en el hombro de su hija. Su respiración era superficial y su rostro, pálido como el lino que la cubría, mostraba un agotamiento que ya no disimulaba. Elisa la observaba con ternura y miedo. Sabía que el tiempo de su madre se agotaba. El médico había sido claro. El viaje debía hacerse con urgencia y el aire puro de las montañas quizás aliviaría el dolor. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después de haber partido, en una posada humilde cerca de Rhinebeck, doña Catherine Davenport falleció mientras dormía, sin que Elisa lo notara hasta la mañana siguiente. La joven despertó con el cuerpo inmóvil de su madre abrazado al suyo. No gritó, no lloró, solo acarició su rostro y cerró sus ojos con delicadeza. Luego se levantó, encendió una vela y rezó en silencio. Enterró a su madre en un pequeño cementerio local rodeado de abetos. Pidió una cruz sencilla y una lápida con las palabras: vivió con dignidad, murió en paz. Nadie la acompañó, salvo el párroco del pueblo y una mujer del hostal que había tenido piedad al verla llegar con el cuerpo de su madre envuelto en mantas. Elisa se quedó una semana más en la posada. No tenía fuerzas para regresar a Nueva York ni deseaba continuar hacia Saratoga. Reunió sus pocas pertenencias, vendió un broche antiguo para cubrir los gastos del entierro y partió rumbo a Albany, ciudad que le habían mencionado como lugar de oportunidades para mujeres instruidas. Allí encontró un anuncio en la ventana de una librería. Se busca institutriz para hogar privado. Se valoran conocimientos en francés, lectura y piano. No dudó. Se presentó con discreción, habló con voz serena y al día siguiente ya estaba instalada en una casa modesta pero decorosa como instructora de 2 niñas huérfanas bajo el cuidado de una tía estricta pero justa. El nuevo hogar no era cálido, pero ofrecía algo que Elisa necesitaba: rutina, propósito, distancia. Vestía de gris, enseñaba con paciencia, paseaba por la ciudad con sombrero de ala ancha y una bufanda tejida por su madre años atrás. Por las noches, escribía en un cuaderno sin nombre. A veces componía melodías sencillas en el piano que usaban las niñas, y en otras ocasiones bordaba en silencio mientras las lágrimas contenidas durante el día caían con lentitud sobre la tela. No hablaba de Marcus, no pronunciaba su nombre, pero lo pensaba en cada silencio. Se preguntaba si él habría leído la carta, si la habría odiado, si la recordaría cuando se asomara al jardín cubierto de escarcha. Pero no escribía, no buscaba respuestas. Su vida ahora pertenecía al presente. Un presente simple, sin lujos ni humillaciones, pero con la libertad de saberse dueña de sus pasos. Y aunque el invierno aún cubría Albany con su manto gris, en el corazón de Elisa comenzaba a nacer una primavera discreta, tímida, como la flor que brota entre la nieve. Una flor que aún no sabía si volvería a florecer con fuerza, pero que se aferraba a la tierra con una fe silenciosa. Muy lejos de allí, en su salón de mármol y terciopelo, Marcus seguía leyendo la misma carta cada noche, en busca de algo que había dejado escapar, y que quizás ya no volvería. Las primeras nieves de marzo comenzaron a derretirse sobre los tejados de Nueva York, dejando al descubierto una ciudad húmeda, desordenada, que parecía despertar de un largo letargo. Los salones de baile, sin embargo, seguían brillando como si la primavera jamás pudiera alcanzarlos.
Era en ellos donde se tejían los destinos, se elevaban nombres y también se precipitaban las caídas más espectaculares. En uno de esos salones, Loretta Van Cleef, antaño reina indiscutible de las recepciones más selectas, ahora ocupaba un rincón casi invisible. Vestía de azul medianoche, con guantes largos de encaje y joyas heredadas de un matrimonio que ya solo existía en la memoria de algunos. Sus ojos, que antes destellaban ironía y superioridad, ahora evitaban los de los demás. Había aprendido, demasiado tarde, que la sociedad que adula hoy destruye mañana con la misma pasión. Las columnas sociales, esas líneas impresas que parecían inocentes, habían comenzado a deslizar detalles sobre sus deudas impagas, sus visitas a joyeros con cheques sin fondos, sus insinuaciones escandalosas a hombres comprometidos. La caída fue rápida y no hubo mano tendida que la salvara. La mansión que ocupaba en Gramercy Park fue rematada. Su carruaje fue vendido. Sus criadas desaparecieron como hojas secas arrastradas por el viento, y las amigas que antes la rodeaban con risas y halagos fingieron no verla en los pasillos de las tiendas de telas, donde ahora acudía sola, intentando mantener las apariencias con la espalda erguida y el rostro pintado con esmero. Una tarde, encerrada en una pensión discreta, repasaba recortes antiguos de los diarios. Su nombre aún figuraba en titulares de años pasados, junto a condes, embajadores y empresarios. Guardaba cada uno como si pudieran devolverle el lugar perdido. Sobre el tocador, un retrato de Marcus Harrington en blanco y negro, recortado de una publicación de negocios, estaba ligeramente descolorido. Acariciaba el borde del papel como si fuera una reliquia. «Todos caen, Marcus», susurró al espejo con una sonrisa amarga. «Hasta tú». Pero Marcus Harrington no caía. No porque el mundo lo protegiera, sino porque él mismo se había retirado del escenario donde jugaban los vanidosos. Desde hacía semanas no asistía a cenas, ni respondía a invitaciones, ni ocupaba su asiento en las reuniones del Consejo Comercial. Sus días los pasaba en silencio, leyendo, escribiendo cartas que no enviaba, caminando entre los salones de su casa como si buscara algo que se le había perdido para siempre. Una mañana, al amanecer, dejó Nueva York sin anunciarlo a nadie. Llevaba un abrigo oscuro, sombrero de ala ancha y un maletín de cuero que contenía apenas lo esencial. El tren lo condujo al norte, a través de campos aún cubiertos por la escarcha, hasta la ciudad de Albany, donde las fábricas empezaban a humear y los tranvías temblaban por calles aún adormecidas. Nadie lo reconoció al llegar. Lo prefería así. Caminó por las avenidas, con el cuello levantado, observando los edificios de ladrillo, los portales humildes, las tiendas de libros usados, las escuelas con patios de tierra húmeda. Preguntó discretamente por una institutriz llamada Eliza Davenport. Una panadera le señaló la calle. Un librero le dijo que sí, que enseñaba a niños huérfanos, que era estricta y dulce, y que tocaba el piano algunas tardes. Marcus la encontró al final de una pequeña colina, en una casa gris de 2 pisos con ventanas pequeñas. Desde fuera observó por el cristal. Allí estaba ella, de pie, vestida de azul marino, con el cabello recogido en un moño sencillo y una pizarra entre las manos. Enseñaba a un grupo de 6 niños, con la misma compostura que él había visto tantas veces en su mansión, pero ahora sin mármol ni terciopelo, solo con dignidad. No se atrevió a tocar la puerta. No quería que lo viera, no aún. Se quedó allí, bajo el árbol sin hojas, contemplando cada gesto, cada palabra, sin oírla. No necesitaba oír. Sabía lo que decía, lo que pensaba, lo que sentía, y supo en ese momento que ella no lo necesitaba para sobrevivir. Lo había perdido todo, y aún así había reconstruido su vida. Eso lo desgarró y lo inspiró. Esa misma noche
Marcus volvió a su hotel y redactó una carta al notario que había servido a su familia durante años. Dio instrucciones precisas: donar un terreno amplio en las afueras de Albany para la construcción de una escuela gratuita para niños pobres, ponerla bajo el nombre de doña Catherine Davenport y registrar la propiedad y dirección del proyecto a nombre exclusivo de Eliza Davenport. No debía saberse su origen, no debía haber escándalo, ni titulares, ni elogios públicos, solo un acto silencioso y justo. Días después, el terreno fue adquirido. La noticia corrió en voz baja por la ciudad. Una joven institutriz había recibido una donación anónima para fundar una escuela. Nadie sabía quién era el benefactor, pero todos hablaban de la bendición que aquello representaba. Eliza, al enterarse, creyó que se trataba de una promesa de su madre cumplida desde el cielo. Lloró en silencio. Una mezcla de gratitud y desasosiego la invadió. Algo en su interior le decía que aquello no había ocurrido por azar, que había una mano conocida detrás, una sombra que aún la seguía desde la distancia. Esa noche tocó una melodía suave en el piano de la escuela con la luz tenue de una vela. Sus dedos recorrían las teclas con delicadeza, como si acariciaran un recuerdo, y aunque no sabía que Marcus la había observado desde lejos, sentía su presencia, como si él aún habitara un rincón de su alma del que no podía expulsarlo. Mientras tanto, en Nueva York, los periódicos ignoraban el escándalo de Loretta Van Cleef, centrados en una nueva generación de herederas y políticos. Nadie mencionaba ya su nombre. Nadie escribía sobre Marcus Harrington, pero en un lugar discreto, a kilómetros de las grandes mansiones, la semilla de un acto silencioso comenzaba a germinar. Y aunque Eliza no conocía el origen de ese gesto, en el fondo de su corazón entendía que no todos los errores se corregían con palabras. Algunos solo podían redimirse con hechos. Y había en ese regalo anónimo una confesión sin voz, pero llena de amor. Un amor que aún dolía, pero que tal vez un día podría sanar. Las primeras brisas de abril acariciaban los campos aún dormidos de Albany cuando Eliza recibió la inesperada visita del notario Clarence Dublin. Trowbridge, un hombre de edad avanzada, de semblante severo y voz pausada. Vestía un levitón gris claro y un sombrero de copa desgastado, como si el paso del tiempo lo hubiera convertido en una extensión de los archivos que transportaba consigo. La joven lo recibió en la entrada de la pequeña escuela donde trabajaba desde hacía casi un año. Llevaba un vestido de lino azul marino, sencillo, con el cuello cerrado por un delicado camafeo que había pertenecido a su madre. Sus manos estaban manchadas de tiza y su cabello, recogido en un moño bajo, revelaba mechones sueltos que se resistían a la disciplina. «Señorita Davenport», dijo el notario con deferencia, «vengo por instrucciones del señor Marcus Harrington». Eliza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una oleada de recuerdos cruzó su mente. Los pasillos de la mansión, el salón de mármol, la carta de su padre, las lágrimas que había jurado no volver a derramar. «No tengo nada que ver con él», murmuró intentando cerrar la puerta con amabilidad, pero el notario extendió un sobre lacrado. «Entonces solo permítame cumplir con mi deber. Lea esto, y si después desea olvidarlo, nadie la juzgará». La joven tomó el sobre con manos temblorosas. En la caligrafía firme y elegante que reconoció de inmediato, se leía su nombre completo: Eliza May Davenport. Esperó hasta estar sola en la sala de lectura de la escuela para romper el sello. El documento que extrajo era una escritura legal. En ella, Marcus Harrington había transferido a su nombre la propiedad de la escuela, un terreno contiguo destinado a expansión y un fondo de manutención anual. Todo registrado legalmente sin que Eliza hubiera firmado una sola línea. Al reverso, una nota breve, escrita a mano: «No supe amarte cuando debí hacerlo, pero al menos
Quiero enmendar lo que destruyó mi ambición. Tu madre merece un lugar que lleve su nombre, y tú mereces mucho más que eso. Una segunda hoja contenía un testamento nuevo, donde Marcus renunciaba a todos sus derechos sobre las acciones heredadas tras la ruina del padre de Elisa. Ella, según ese escrito, podía reclamarlas si así lo deseaba. Elisa sintió cómo la presión contenida durante meses se quebraba en su pecho. Sus mejillas se empaparon sin que lo notara. Apoyó la frente sobre el escritorio de roble, aferrándose a los papeles como si fueran la última prueba de que el hombre que había amado no era el monstruo que creyó. Esa misma noche, sin advertir a nadie, preparó su equipaje. No dijo adiós a los niños, ni al párroco que la había acogido, ni a las vecinas que le ofrecían pan cada domingo. Guardó su camafeo, una muda de ropa modesta y los documentos en una caja de madera. Partió hacia Nueva York en el tren de las 5 de la mañana, acompañada solo por el murmullo de los rieles y el temblor de un corazón que no sabía si aún era suyo. La ciudad la recibió con el ajetreo de los carruajes y el humo de las chimeneas industriales. Pero a ella nada le importaba, salvo una dirección: la residencia Harrington en la Quinta Avenida. Al llegar, el portón se abrió sin preguntas. Ningún criado la detuvo. Una doncella joven le indicó con un gesto que avanzara hasta el gran salón, el mismo donde, un año atrás, él le había susurrado aquella promesa imposible. El aire tenía aroma a lilas recién cortadas. El piano estaba cerrado. Y allí, en medio del mármol pálido y las columnas que habían sido testigos de su humillación, lo vio. Marcus Harrington, de pie, con el rostro más delgado y los ojos más oscuros que nunca, vestía un traje negro sin adornos y una camisa blanca de lino. No llevaba bastón, ni anillos, ni la habitual cadena de oro en el chaleco, solo un sobre en su mano derecha. «Sabía que vendrías», dijo él sin acercarse. «Yo no lo sabía», confesó ella. «No hasta que leí tus palabras». Marcus dio un paso al frente y se arrodilló. No sacó un anillo, no ofreció promesas vacías ni juramentos apasionados. Solo extendió el sobre con un sello azul. «Aquí están mis acciones, mi nombre, esta casa, todo lo que un día usé para protegerme, hoy te lo entrego. Si quieres volver a irte, esta vez no intentaré detenerte, pero si decides quedarte, no será por lo que tengo, será porque aún me guardas un rincón en tu corazón». Elisa no contestó de inmediato. Sus ojos se nublaron. Respiró hondo. Se acercó lentamente, dejando que el eco de sus pasos resonara como un recuerdo sagrado en aquel salón silencioso. Tomó el sobre, lo sostuvo entre las manos durante varios segundos. Luego lo dejó a un lado. «Tú me diste propiedades, acciones, escuelas. Pero lo único que nunca me pediste, Marcus, fue lo único que siempre te perteneció, mi mano, no por deuda, ni por culpa, por amor». Y fue ella quien lo tomó de la solapa y lo obligó a ponerse de pie. Fue ella quien posó la frente sobre su pecho, sintiendo que, después de tanto dolor, tanto orgullo y tantas renuncias, el corazón que latía bajo esa camisa no era de un magnate ni de un enemigo, sino de un hombre al que ella aún amaba. La primavera, esa estación de segundas oportunidades, había llegado por fin. No con flores ni festejos, sino con una decisión silenciosa, profunda, que deshacía el pasado sin negarlo. Y en el gran salón de mármol donde todo comenzó, Elisa y Marcus volvieron a mirarse como aquella primera vez, pero ahora sin miedo. La mañana del casamiento amaneció serena, con un cielo limpio y una luz suave que se filtraba entre las cortinas de encaje del dormitorio que Elisa ocupaba desde su regreso. Las campanas de la iglesia cercana repicaban en la distancia, no por su boda, que no tendría misa ni procesión, sino por un bautizo de la alta sociedad que celebraba su pompa en otra parte de la ciudad. Pero en la residencia Harrington, el silencio era el verdadero manto de la intimidad,
Elisa se miró en el espejo largo de caoba que adornaba el vestidor. No llevaba corona ni velo. Su vestido, confeccionado por una costurera del Lower East Side, era de seda marfil, sencillo, de mangas largas y escote cerrado. Solo una delicada cinta dorada ceñía su cintura. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, adornado con una peineta de nácar que había pertenecido a su madre. No había diamantes, ni esmeraldas, ni adornos excesivos. Solo la pureza de una mujer que había atravesado la tempestad y había elegido el amor sin deber, sin coacción, sin temor. Marcus la esperó en la biblioteca, convertido en un hombre distinto. Su traje era gris oscuro, con chaleco marfil y un pequeño lirio blanco en la solapa. Cuando la vio cruzar el umbral, no pudo evitar cerrar los ojos un instante, como si su sola presencia fuera demasiado luminosa para mirar de frente. La ceremonia fue breve. Un juez amigo de la familia leyó las palabras legales con voz firme. Solo estuvieron presentes 3 testigos, la anciana tía Augusta, el notario Trowbridge y la joven criada Annabeth, que no pudo contener las lágrimas. No hubo arcos de flores, ni orquesta de cuerdas, solo un sí murmurado con la voz quebrada y una mirada que decía mucho más que cualquier voto escrito. «Elisa May Davenport», dijo Marcus mientras deslizaba en su dedo un anillo de oro sin piedra. «Ahora eres mi esposa. No por contrato, no por lástima, por tu voluntad, por tu fuerza, por tu dignidad». Ella no respondió con palabras, solo tomó su mano, la entrelazó con la suya y apoyó suavemente su mejilla sobre su hombro. Durante unos segundos respiraron en sincronía, como si los meses de separación hubieran sido solo una pausa dolorosa antes de este instante definitivo. La noticia del matrimonio no tardó en llegar a los salones de la alta sociedad. En las casas más elegantes de la Quinta Avenida, los cuchicheos comenzaron incluso antes del anochecer. ¿Cómo era posible que Marcus Harrington, viudo, millonario, influyente, hubiera elegido a una institutriz empobrecida, sin apellido, sin conexiones, sin fortuna? Las damas escandalizadas murmuraban mientras tomaban té, y los caballeros comentaban con sorna en los clubes privados. Pero ni uno solo de esos comentarios cruzó las puertas de la residencia Harrington, porque en esa casa, por primera vez en años, reinaba la paz. Una semana después, la invitación inesperada llegó a sus manos, un baile de primavera en el Metropolitan Club. No era una invitación cortesana, era una declaración. La élite deseaba ver con sus propios ojos al escándalo encarnado del año. Marcus no dudó en aceptar, y Elisa, aunque dudó por un instante, decidió acompañarlo, no por exhibición, sino por convicción. Esa noche, mientras los carruajes se alineaban frente al edificio de mármol blanco y columnas corintias, Elisa descendió del vehículo con una presencia que nadie pudo ignorar. Su vestido, esta vez, era dorado como el sol del amanecer. No era ostentoso, pero brillaba bajo la luz de los candelabros como si estuviera hecho de hilos de gloria. Su cuello estaba adornado por una gargantilla de perlas discretas, regalo de Marcus. Llevaba guantes de encaje y su andar era pausado, seguro, sereno. Marcus le ofreció el brazo con galantería. Ambos entraron al salón principal mientras los músicos afinaban sus instrumentos. Las conversaciones se congelaron. Las miradas se clavaron en ellos con una mezcla de incredulidad, admiración y, en algunos casos, silenciosa envidia. El salón era una joya de la arquitectura, pisos de mármol blanco, espejos venecianos, arañas de cristal francés y frescos en el techo representando alegorías del triunfo. En medio de tanta magnificencia, Elisa no parecía fuera de lugar. Al contrario, caminaba como si siempre hubiera pertenecido allí, como si la vida hubiera tardado, pero finalmente la hubiese puesto en su sitio.
Cuando el maestro de ceremonias anunció el primer vals, Marcus no esperó. Tomó su mano con firmeza y la condujo al centro del salón. La música comenzó. Los violines llenaron el aire con una melodía envolvente, casi etérea. Mientras danzaban, Marcus la miró a los ojos con una ternura nueva. «¿Alguna vez soñaste con esto?», le susurró. «No así», respondió ella sin desviar la mirada. «Nunca creí que el amor pudiera vencer tanto. Tú me venciste a mí», dijo él, con una sonrisa apenas esbozada. «Y yo jamás había estado tan agradecido por una derrota». A su alrededor, los asistentes observaban en silencio. Nadie se atrevía a murmurar. Nadie osaba hacer un comentario burlón. Porque lo que sucedía ante sus ojos no era un simple escándalo social, era una escena que tenía la fuerza de un símbolo. La sirvienta del banquete había regresado, no como objeto de burla, sino como esposa del hombre más poderoso de Nueva York, y lo había hecho con la cabeza en alto, sin mendigar aprobación. Al final del baile, mientras los aplausos discretos comenzaban a surgir, Eliza se detuvo en medio del salón. Miró a su alrededor y por primera vez no sintió miedo, solo paz. Sabía que el camino había sido duro, que las heridas aún dolían, pero también sabía que el amor, ese amor silencioso, tenaz y profundamente humano, era capaz de florecer incluso en el terreno más hostil. Y cuando volvió a mirar a Marcus, no vio a un magnate ni a un hombre temido por todos. Vio al ser que sin palabras había hecho lo impensable. Había dejado atrás su orgullo para ganarse su alma. Esa noche, en la Quinta Avenida, mientras la luna se alzaba sobre los tejados dorados de la ciudad, Eliza Harrington dejó de ser una sombra del pasado. Ya no era la hija del arruinado, ni la protegida del magnate, ni la institutriz solitaria. Era la esposa, no por conveniencia, no por lástima, sino por amor. Y su sonrisa, al final del último vals, fue el acto más triunfante y silencioso de toda su vida. La primavera regresó a Nueva York, y con ella los cerezos en flor se desplegaron como un suspiro en los parques de la ciudad, pero ninguna floración era tan esperada como la del jardín trasero de la residencia Harrington, donde una glicinia centenaria cubría con sus racimos lilas el balcón de piedra. Allí, cada año, Marcus y Eliza celebraban en silencio el aniversario de su encuentro, aquel que había cambiado para siempre el curso de dos destinos. 8 años habían pasado desde aquel vals en la Quinta Avenida. 8 inviernos, otoños, veranos y primaveras que tejieron una historia silenciosa, tejida con paciencia, respeto y amor profundo. La ciudad había cambiado. Nuevas fábricas se alzaban más allá del río. El ferrocarril llegaba más lejos y los nombres de las familias tradicionales ya no tenían el mismo peso que antes. Pero la casa de mármol seguía en pie y en su interior latía algo más fuerte que el poder o la riqueza: una familia. Eliza, ahora con 32 años, conservaba la misma mirada serena, aunque su rostro revelaba la madurez de quien ha vivido intensamente. Su andar era más pausado, no por cansancio, sino por la constante compañía de 2 pasos pequeños que la seguían a todas partes. Samuel, de 7 años, y Catherine, de 5. Eran los hijos que había soñado cuando aún tejía esperanzas en silencio, mientras servía copas entre los salones de los poderosos. Samuel tenía los ojos oscuros de su padre y el carácter firme de los Davenport. Catherine, en cambio, era un torbellino de risas y preguntas, con la melena castaña siempre desordenada y una voz dulce que preguntaba a diario por las estrellas. Marcus, ahora con casi 50 años, había cambiado también. Seguía siendo una figura imponente en los círculos financieros, pero cada vez pasaba más tiempo en casa, leyendo en voz alta a sus hijos o caminando del brazo de Eliza por los senderos del invernadero. Los años no lo habían ablandado frente al mundo, pero sí frente a ella. A su lado,
No necesitaba demostrar nada, no necesitaba defender su nombre. En el silencio compartido entre ambos, encontró un refugio que ni el oro ni el poder podían otorgar. Loretta Van Cleef, en cambio, no tuvo el mismo destino. Su nombre, antes sinónimo de elegancia, se desvaneció en medio de escándalos financieros. Se aferró a un último matrimonio sin amor y terminó en Europa, donde nadie recordaba su crueldad ni su caída. Pagó el precio de su vanidad no con pobreza, sino con olvido. La sociedad, lentamente, comenzó a cambiar. Las mujeres como Elisa, antes reducidas a las sombras de los salones, comenzaron a tener voz. La escuela fundada en honor a doña Catherine prosperó, y Elisa dedicó parte de su vida a dirigirla con ternura y firmeza. Las niñas de barrios humildes aprendieron a leer bajo su guía, y algunas, años después, se convirtieron en maestras, costureras, incluso escritoras. Marcus había sembrado con tierras, pero Elisa cultivó almas. Aquella mañana de primavera, mientras el sol acariciaba los ventanales, Samuel jugaba con su padre en el despacho, mientras Catherine dibujaba mariposas en un cuaderno. Elisa, sentada en el mismo salón donde una vez le sirviera una copa al hombre que marcaría su destino, hojeaba un álbum de recortes. Entre las páginas encontró la primera carta de Marcus, aquella donde no le prometía amor, sino libertad. Acarició la tinta ya desvanecida con la yema de los dedos y una lágrima, tranquila, agradecida, descendió por su mejilla. Marcus entró en silencio, se agachó detrás de ella y rodeó su cintura con los brazos. No dijeron nada. No era necesario. Habían aprendido que el amor más profundo no grita, ni exige, ni hiere, solo permanece. Y cuando los niños corrieron hacia ellos con risas desbordadas, ella pensó que la victoria no estaba en haber entrado tomada del brazo de un magnate en un salón lleno de cuchicheos, sino en haber conquistado su lugar en el mundo sin renunciar a sí misma. Porque la muchacha que una vez tembló ante una frase susurrada en un banquete ya no existía. En su lugar había una mujer que había elegido, que había perdonado, que había amado con la entereza de quien conoce el dolor. Y allí, en la casa de mármol, bajo la glicinia florecida, el pasado se rendía ante la vida, y la vida, con todo su misterio, sus derrotas y sus regalos, sonreía una vez más. En una era marcada por el lujo y los prejuicios, Elisa no solo desafió al destino, lo transformó. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no se compra, no se impone ni se suplica. Se cultiva con dignidad, se defiende con coraje y florece cuando dos almas deciden caminar juntas. No por necesidad, sino por elección. Marcus y Elisa nos enseñan que incluso entre heridas, malentendidos y diferencias sociales, el corazón puede encontrar su camino hacia la verdad. Porque el perdón no borra el pasado, pero puede construir un futuro. Y cuando el amor nace del respeto, no hay sociedad que lo detenga. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te conmovió? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra glicinia para saber que viviste esta historia hasta la última página. Te invito a explorar otras narraciones llenas de emoción, giros inesperados y amores inolvidables que te estoy dejando en las tarjetas. Cada historia tiene el poder de recordarnos que, aún en los tiempos más dorados o más oscuros, siempre hay lugar para el amor y para una nueva primavera.